Olguita, estoy preocupada por los bajos resultados en los escritos de mis estudiantes. Pues imagínate que algo similar ocurre en la secundaria. No comprendo cómo aún en grado octavo un estudiante presente dificultades para producir los diferentes textos que respondan a las tipologías solicitadas en la escuela. Más aún, en el año 91, Ferrer y Teberovsky hablaban de haber experimentado varios métodos para enseñar a leer y escribir y resulta que los estudiantes tampoco aprendían y la problemática aún persiste. En adición, resulta preocupante que nosotros los maestros tampoco escribimos. Imagínate que Restrepo hizo una investigación sobre el año 2006 con 16 cortes de maestros y hubo un alto índice de deserción porque tenemos los maestros gran dificultad para escribir. En este sentido, es imperativo que todas las áreas desarrollen habilidades de lectura y de escritura y que por supuesto los maestros nos preparemos para ello. Efectivamente, hay que transversalizar, pero ¿qué incidencia tiene la transversalización de las habilidades de lectura y escritura sobre la producción textual de los escolares y sobre nuestra propia práctica? Miremos la experiencia que tuvimos desde el área del lenguaje y las ciencias naturales, pues cada una de ellas demanda la producción de unos textos específicos y la dificultad es grande. En ese sentido, como maestros, debemos prepararnos y brindarles a los estudiantes las herramientas para que de verdad lo aprendan y lo logren de manera eficiente. Claro, ¿recuerdas? Eso se evidenció en la investigación que realizamos titulada Transversalización de las habilidades de lectura y escritura, una propuesta microcurricular a favor de la producción textual en las áreas de lenguaje y ciencias naturales. A su vez, fue interesante el ejercicio que realizamos de analizar las pruebas saber y los resultados del índice sintético de calidad, donde arrojó un resultado de un 76%, donde los estudiantes no prevén ni los comentarios ni las ideas al momento de escribir. Lo recuerdo muy bien, y que el 66% no organiza el plan para escribir, el plan textual, ni las estrategias discursivas, ni mucho menos la tipología textual que responda a un momento particular. Recuerdo bien que trabajamos 4 dimensiones: enseñanza y aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura, pensamiento y currículo, más específicamente desde el ámbito microcurricular. Y trabajamos bajo el modelo de investigación cualitativa. Algo interesante fue que se logró el registro diario observando nuestro quehacer en el aula de una manera natural para luego reflexionar sobre lo que sucedió. Además que es una herramienta útil para construir saber pedagógico. Sabes que fue interesante plantear un alcance descriptivo transformador al examinar y reconstruir algunas particularidades de nuestra práctica pedagógica como objeto de estudio. Por supuesto. Esto nos permitió a nosotros como maestros reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas con el fin de transformarlas. Precisamente, ese es el fin de la investigación y acción pedagógica según Restrepo. Recuerdo bien que el ejercicio se hizo empleando ciclos de reflexión que nos permitieron hacer retrospecciones con el fin de evaluarnos. Además, para ello utilizamos como instrumentos para la recolección de datos el diario de campo, un cuestionario, la observación participante, las tablas de análisis de la información y, por supuesto, los escritos iniciales y finales de nuestros estudiantes. Y con todo esto logramos consolidar la pregunta de investigación: ¿qué incidencia tiene la transversalización de las habilidades de lectura y escritura como estrategia didáctica microcurricular en las producciones escritas de los estudiantes, en las áreas de lenguaje y ciencias naturales, en la educación básica de nuestra institución educativa, Técnico José de San Martín, sedes Urbana Camilo Torres y Rural Lourdes? De la que por supuesto se desprendió un objetivo general que apuntó a analizar de qué manera la transversalización de las habilidades de lectura y escritura como estrategia didáctica microcurricular contribuyen a la producción textual en las áreas de lenguaje y ciencias naturales, en la educación básica en nuestra institución educativa. Se plantearon 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue caracterizar la situación inicial de la práctica microcurricular docente y de los procesos de lectura y escritura en las áreas de lenguaje y ciencias naturales en los estudiantes de educación básica a través del análisis de los diarios de campo y de las producciones escritas iniciales.
El segundo fue implementar la transversalización de las habilidades de lectura y escritura como estrategia didáctica microcurricular a favor de la producción textual en las áreas de lenguaje y ciencias naturales en la educación básica. Y un tercero orientado a analizar las transformaciones ocurridas tanto en la práctica pedagógica como en las producciones escritas de los estudiantes en las áreas de lenguaje y ciencias naturales durante la transversalización de las habilidades de lectura y escritura. Pero, ¿y dónde investigamos? Un aspecto trascendental es que nuestro escenario de investigación fue nuestro propio colegio José de San Martín en las sedes Camilo Torres y Lourdes. La Camilo ofrece preescolar y primaria y Lourdes educación básica con proyección a media. Esta se trasladó en septiembre del 2017 a una nueva y moderna edificación. El proyecto educativo institucional ofrece una escuela inclusiva para el municipio, donde se sustenta o donde el proyecto está sustentado en la pedagogía por proyectos con un enfoque humanista. Cabe aclarar que aunque esta propuesta se desarrolló en los grados 502 y 801, de todas maneras nosotras las investigadoras llevamos también nuestra práctica a los cursos donde orientábamos clase, pues el objeto de estudio es la práctica pedagógica. ¿Cómo dimos respuesta a cada objetivo? Dentro de los múltiples ciclos de reflexión, organizamos uno al que se denominó caracterización inicial de la práctica docente y de los procesos de lectura y escritura en las áreas de lenguaje y ciencias naturales, que nos llevó a examinar cómo eran nuestras prácticas pedagógicas antes de iniciar la investigación. Encontramos algunas cosas curiosas, entre ellas que antes en el aula el protagonista era el docente, quien hablaba la mayor parte del tiempo y lo hacía de manera general hacia todos los estudiantes. De igual manera, siempre se pensó como en el mejoramiento de los estudiantes, pero nunca nos habíamos detenido a examinar nuestras prácticas pedagógicas, que por supuesto están ligadas al aprendizaje. Y las consultas y algunos trabajos recibidos por nosotros eran transcripciones incompletas que se solían leer para compartir con los compañeros y recibir una nota. Imagínate, en relación con las producciones escritas, solíamos recibir una sola versión que pretendíamos respondiera a las diferentes tipologías planeadas al inicio del año escolar. No realizamos análisis alguno y realmente muy poca o nula reflexión. Y mucho menos en la planeación se reflejaba el proceso para construir cada tipo de texto. El trabajo de aula giraba más alrededor como del estudio de temáticas que al desarrollo de habilidades. Y esto no es todo. En cuanto a la evaluación, solíamos emitir notas o calificaciones con poca retroalimentación, que de darse se hacía de manera general para todo el grupo. No diligenciábamos diario de campo con todas sus rigurosidades, quizá tomábamos algunas notas aisladas. En relación con la autoevaluación del docente, nos limitábamos a la del decreto 1278 del 2002 y lastimosamente nuestra escritura a diligenciar los formatos existentes en la institución. En relación con la pérdida de las asignaturas se solía ver más la falla en los estudiantes y en la falta de compromiso de sus familias que en la práctica del docente. En relación con la planeación, existía la que organizaba de manera general cada área, de la cual se desprendían apuntes particulares en relación con las actividades a trabajar. Por ningún lado se reflejaban estrategias para desarrollar el pensamiento y mucho menos para hacerlo visible. En relación con el segundo y tercer objetivo vinculados a la implementación y al análisis de las transformaciones ocurridas, encontramos que estos se desarrollaron paralelamente al planear, intervenir, evaluar y reflexionar una y otra vez. Lo que permitió hacer transformaciones en el aula y posteriormente compartirlas con un par académico, dando pie a un ejercicio de aprendizaje cooperativo. Por otro lado, se logró posicionar la lectura y la escritura en un lugar destacado dentro del aula, volviéndola una constante, pues todos los días se leía, ¿sí?, haciendo la reflexión de que hay que aprender a leer para aprender a escribir. Así se generaron procesos de planeación textual, transcripción, revisión y edición en aras de mejorar las producciones escritas de nuestros escolares. Algo muy importante es que fue un ejercicio que vivenciaron tanto los estudiantes como las docentes durante el ejercicio investigativo. En este sentido, Cuervo y Flores 2005 hacen mucho énfasis en la necesidad de realizar este ejercicio independientemente del nivel en que nos encontremos.
De la misma manera, Guzmán, en el año 85, ella ya planteaba sobre el buen manejo que se le diera en la escuela a estos procesos, que estos no dependían del método que se usara, sino del lugar que la escuela le diera. Asimismo, pues las instituciones educativas deben darles como un uso social y no someterlo a las meras asignaturas. En este sentido, transversalizar las habilidades de lectura y escritura en las áreas de lenguaje y ciencias naturales contribuye con la transformación de la práctica pedagógica y a la vez con la producción textual de los estudiantes al vincular las dos habilidades. Pues ya lo decía Smith en el año 89, entre más uno sepa del lenguaje escrito, más fácil será leer y por tanto aprender a leer, y consideramos que algo similar ocurre a la inversa. En adición, transversalizar es un verdadero reto, pues es integrar varias disciplinas. Según López, puede ser alrededor de un problema, alrededor de un proyecto o de un eje temático. Para nuestro caso, alrededor de las habilidades para leer y escribir. Por otro lado, se acercó a los estudiantes a variedad de textos, noticias, informes, reportajes, en donde se propuso el empleo de rúbricas de autoevaluación y coevaluación en pares académicos, buscando acercar a todos los estudiantes a la lengua escrita de manera eficiente. Sí, el empleo de rúbricas y textos modelos nos permitió presentarle como al estudiante un compendio de normas y de ejercicios, de ejemplos escriturales para que él encuentre apoyo y sea una herramienta, según Casani, para que él crezca como escritor. Además, esto nos llevó a que se llevara un proceso de planeación, de lectura, de reescritura, de una forma diversa y flexible. En adición, es muy importante que todos los escritores encuadren siempre sus escritos en algún género o marco particular para darle mayor claridad. Otro aspecto así trascendental fue encontrarle mayor sentido a las producciones de los escolares, dado que allí visibilizan sus comprensiones, sus aprendizajes y por supuesto su pensamiento. Esto se evidenció al analizar las producciones textuales, las iniciales y las finales, y también a la efectiva, orientaciones que les dimos a ellos y a las herramientas de apoyo para el momento de escribir. Asimismo, es importante pensar en la calidad y el valor del ambiente microcurricular, dado que es allí en donde, según Sacristán 1991, se desarrollan todas las tareas formales que la escuela institucionalmente planea para alcanzar sus fines y, por supuesto, los del currículo, lo que exhorta a pensar en generar condiciones favorables, ambientes positivos y buenos estímulos, dado que en mucho afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje. De todo esto podemos concluir que solo la reflexión sobre nuestra propia práctica es la que permite la transformación de la misma, siempre y cuando nosotros como docentes seamos constantes, nos valgamos de nuestros registros continuos y permanentes, haciendo uso de los diarios de campo, también siempre y cuando nosotros tengamos o aprovechemos mejor esas habilidades de lectura y de escritura, nos apoyemos de las teorías para los hallazgos que encontremos. Así ese ejercicio escritural cobra fuerza al crear saber pedagógico. En esta misma línea, incorporar a la escritura procesos de planeación, revisión y reescritura permitió generar ciertos hábitos de autorregulación y reflexión sobre lo que los estudiantes escribían y sobre su intención comunicativa, lo que se evidenció en la calidad de sus producciones finales, que en alguna medida reflejaron acercamiento a las diferentes tipologías textuales trabajadas. Es importante prestar mayor atención a la planeación microcurricular como una herramienta valiosa para reflexionar y visibilizar nuestro propio pensamiento, y más si lo hacemos junto a los diarios de campo. Según Zabalza 2004, estos son documentos valiosos para nosotros recopilar todas nuestras percepciones y todo lo que acontece alrededor del aula. Trascendental que tanto la planeación como la reflexión estén muy cerca, no solo en un documento práctico, sino también en nuestras mentes. Una conclusión significativa para nosotros como docentes investigadoras fue haber vivenciado la propuesta al construir saber pedagógico y darnos cuenta de nuestras propias falencias al escribir, lo que nos exigió planeación,
revisión, lectura y muchos momentos de escritura, momentos acompañados de cuestionamientos, de discusiones y de compartir de experiencias que enriquecieron mutuamente nuestra labor como educadoras. Sin embargo, aún quedan algunos cuestionamientos, entre ellos, ¿qué estrategias se podrían utilizar para motivar a los docentes a que fortalezcan sus habilidades escriturales en la escuela para crear saber pedagógico? Y por otro lado, ¿cómo fortalecer las habilidades de pensamiento de los docentes en aras de transformar la práctica pedagógica y de ser modelos pensantes para los estudiantes? Finalmente, es nuestro deseo extender la invitación para que como educadores asumamos la responsabilidad de transversalizar las habilidades de lectura y escritura desde todas las áreas del conocimiento para contribuir con su desarrollo. Y como dice Casani, ayudarlos a nuestros estudiantes a crecer como escritores. Algo muy importante es adaptarnos a sus necesidades, analizar su forma particular de escribir y sobre todo buscar todas aquellas herramientas que les puedan ser útiles.